Era una mañana de octubre sorprendentemente soleada en Portland. Darlene McKinley se detuvo frente al escaparate de su cafetería, evaluando habitualmente el expositor de bollería. En 15 años nunca se había librado de ese hábito matutino, siempre un poco nerviosa antes de abrir, como si Dulces Sueños abriera sus puertas por primera vez. La campanita que había sobre la puerta tintineó suavemente. En el interior, el trabajo ya estaba en marcha, con Martha colocando los productos recién horneados en las vitrinas, Joel limpiando las mesas y el aroma a vainilla y canela que salía de la cocina. Darlene se quitó el abrigo y se ató el delantal, alisando las arrugas inexistentes de la tela blanca como la nieve. «Buenos días, señora M». Joel agitó la toalla a modo de saludo. «Ya hay 3 mesas reservadas para las 10. La señora Parker viene otra vez con su club de lectura. Entonces deberíamos hacer más tartas de limón», asintió Darlene dirigiéndose a la cocina. «Es una tradición». En la cocina, Betty, la empleada más joven, estaba preparando la crema para las magdalenas. Darlene le tocó suavemente el hombro. «Añade una pizca de nuez moscada, solo un poco, y bátela despacio, tiene que estar aireada». Betty sonrió agradecida. En los 3 meses que llevaba trabajando aquí, había aprendido la regla de Sweet Dreams. No había pequeñeces. Cada postre, cada taza de café se preparaba con especial atención. A las 9, la cafetería estaba llena del bullicio habitual. Darlene saludó personalmente a los primeros visitantes, encontrando una palabra cariñosa para cada uno. El señor Ramírez, como de costumbre, pidió café solo y strudel de manzana. La señora Chen vino a por su pedido semanal, una caja de golosinas, como ella la llamaba, una caja de pasteles variados para sus nietos. Darlene, cariño, llamó Susan Blackwood, una elegante señora de unos 60 años a su clienta habitual. «Siéntate conmigo un momento. Tengo una noticia emocionante que contarte. Mi Amanda está embarazada». Darlene tomó asiento en la mesa, compartiendo sinceramente la alegría de su futura abuela. Recordaba a Amanda como una colegiala que solía venir aquí todos los viernes a comer tarta después del colegio. «Deberíamos celebrarlo». Darlene se levantó de la mesa. «Te prepararé un postre especial». En la cocina sacó un molde especial para tartas de mousse. Eran pequeños momentos como este los que hacían de Dulces Sueños un lugar especial. Aquí recordaban quién prefería qué tipo de café, quién era alérgico a los frutos secos, de quién eran los hijos que entraban en la universidad. Cerca de la hora de comer, Colin entró en la cafetería. Su restaurante estaba en el distrito comercial y rara vez estaba aquí en horas de trabajo. Darlene salía de la cocina con una bandeja de croissants recién hechos. «He pensado en pasarme un momento a tomar un café», sonrió, besándole la mejilla. Olía a especias y a algo cítrico. Debía de estar preparando un plato nuevo. «Siéntate, estoy probando una nueva receta de galletas». Darlene hizo un gesto con la mano hacia la mesa del fondo. No se sentaba ni un minuto en todo el día, ya fuera ayudando en la cocina, charlando con los clientes o comprobando los pedidos de la semana siguiente. Por la tarde, al cerrar la cafetería, Darlene comprobaba cada rincón del local, la limpieza de las mesas, la disposición de las sillas, el orden de las vitrinas. Mañana todo volvería a empezar, y ella estaría de nuevo frente a la entrada, tan ansiosa como la primera vez. Ya en el coche, Darlene recordó que había olvidado comprobar la requisitoria de uno de los vendedores. Una nueva pastelería había abierto cerca, y los precios de algunos ingredientes habían subido de repente. «Tendremos que ocuparnos de eso mañana», pensó mientras se incorporaba a la carretera que llevaba a la casa. Las mesas vacías se reflejaban en los brillantes escaparates del Caramel Etude. Kate Holloway reacomodó una vez más los postres, tratando de encontrar la disposición perfecta. Sus mousse eran una obra de arte, glaseados como espejos, decorados con oro comestible y dibujos de caramelo. Pero, por alguna razón,
no generaban el entusiasmo que ella esperaba. Las dos chicas que habían entrado a tomar café miraban la vitrina con interés. Kate esbozó su sonrisa característica, la misma que había practicado frente al espejo. Les recomiendo que prueben la mousse de mango con fruta de la pasión. Es tan ligera como una nube. ¿Cuántas calorías?, preguntó uno de los clientes. Los postres de Sweet Dreams son más sabrosos y baratos, susurró la otra a su amiga. ¿Vamos allí? Kate fingió no oír. Odiaba esas comparaciones. Antes había trabajado en los mejores restaurantes de Nueva York y ahora la ponían a la altura de una simple cafetería familiar. Las chicas se marcharon sin siquiera comprar café. Recordó la noche en que conoció a Colin. Fue en abril, en un festival gastronómico. Kate presentaba sus propios eclairs y él daba una clase magistral de presentación moderna de platos clásicos. Enseguida se fijó en la seguridad con la que se movía, en la facilidad con la que manejaba el cuchillo y en lo bien que hablaba de comida. Después de la clase magistral, se encontraron por casualidad en la entrada del servicio. Kate buscaba un sitio para fumarse un cigarrillo. Colin le hizo compañía, aunque él no fumaba. Hablaron durante casi una hora, de cocina de vanguardia, de lo difícil que es mantener a flote el negocio de la restauración, de sus sueños y decepciones. «Deberías probar mi filete de autor», dijo entonces Colin. «Ven a Wild Thyme alguna vez». Ella vino una semana después. Colin se reunió con ella después de la hora de cierre, la condujo a la cocina y cocinó el filete prometido. Volvieron a hablar de los entresijos de la cocción de la carne, de los secretos de las salsas, de cómo la cocina es una ciencia y un arte al mismo tiempo. En un momento dado, le tocó la mano, mostrándole el ángulo correcto del cuchillo, y ambos se dieron cuenta de que era algo más que interés profesional. Kate sacudió la cabeza, volviendo a la realidad. Eran solo las 2 de la tarde y solo había una pareja de ancianos sentada en la cafetería. Se oyó el tintineo de la vajilla procedente de la cocina. Rose estaba trabajando allí, la pastelera que Kate había desplumado de otro establecimiento por un dinero muy decente. Un mensaje de Colin parpadeó en el teléfono. «No puedo ir esta noche. Banquete urgente». Kate apretó los labios. Últimamente cancelaba sus reuniones cada vez con más frecuencia. Tal vez percibía su creciente obsesión, no solo con él, sino con el deseo de su mujer de destacar en pastelería. Por la noche, contando la recaudación, Kate repitió por enésima vez su último encuentro. Colin habló de cómo Darlene había puesto en marcha el negocio, de lo mucho que había trabajado durante años. El orgullo en su voz era insoportable. Al apagar las luces de la sala vacía, Kate se detuvo ante una vitrina de pasteles perfectos. Cada una era una pequeña obra maestra, digna de aparecer en una revista de cocina. Pero, por alguna razón, a la gente le gustaban más los sencillos pasteles caseros de dulces sueños. A través del escaparate se veía a gente caminando por la calle con bolsas de la marca Darlene's Café. Kate sacó el móvil y abrió una foto de hacía un mes. Colin y ella en la cocina de él después de cerrar el restaurante, felices, sonrojados por el vino y la pasión. En aquel momento pensó que por fin había tenido un golpe de suerte, el amante de sus sueños y su propio negocio. El teléfono volvió a sonar. Esta vez el mensaje era de un proveedor. El precio de las almendras y las avellanas había vuelto a subir. Kate apagó el teléfono. Algo tenía que cambiar o lo perdería todo, tanto la cafetería como a Colin. Un plan empezó a formarse en su cabeza, desesperado, arriesgado, pero quizá lo único seguro. El tomillo salvaje se preparaba para el ajetreo de la noche. Colin inspeccionaba meticulosamente cada plato que salía de la cocina, corrigiendo de vez en cuando la colocación de una salsa o una ramita de albahaca. Su restaurante era famoso por su atención al detalle, y él no iba a bajar el listón. El ayudante de chef Ryan le pasó el teléfono. Darlene estaba llamando. Se limpió las manos con una toalla y contestó.
Su mujer quería saber si tenía tiempo para pasarse por su proveedor de especias. Tenía un azafrán poco común y sería buena idea aprovisionarse para los dos sitios. Colin se lo prometió, aunque sabía que no podía. Tenía una cita con Kate. La culpa le invadía a oleadas, sobre todo por las mañanas, cuando Darlene se despertaba antes que él y le preparaba café, o cuando llamaba en mitad del día, no para quejarse ni para reprender, sino simplemente para compartir noticias o consejos. 15 años de matrimonio le habían enseñado a comprenderle sin palabras, a adivinar su estado de ánimo, a apoyarle en todos sus esfuerzos. De vuelta a los fogones, Colin empezó a trabajar en un nuevo plato: pato asado con manzanas caramelizadas y salsa de enebro. Cocinar siempre le ayudaba a poner en orden sus pensamientos, movimientos metódicos y precisos del cuchillo, ingredientes medidos con exactitud, control de la temperatura y del tiempo. Todo ello creaba la ilusión de que la vida estaba sujeta a las mismas reglas precisas. Sonó el teléfono. Un mensaje de Kate. Había enviado una foto de un nuevo postre en el que estaba trabajando. Colin admiró involuntariamente la perfecta textura de la mousse y el intrincado dibujo del caramelo. Kate tenía un verdadero talento para la presentación visual, pero sus postres carecían del alma por la que eran conocidas las creaciones de Darlene. Me vino a la mente una conversación reciente con Kate. Le había preguntado por los secretos del éxito de Dulces Sueños, y su voz estaba llena de celos. Colin se libró con frases generales. Nunca hablaba de los asuntos de su mujer con su amante. Era un tabú personal como lo era hablar con Darlene de Kate. Hacia el anochecer, la hermana de Darlene, que solía cenar aquí los jueves, entró en el restaurante. Colin salió personalmente a saludar a su cuñada y habló unas palabras con ella. Se parecía tanto a su hermana, los mismos rasgos suaves, la misma forma de inclinar ligeramente la cabeza al hablar. De vuelta en la cocina, no pudo concentrarse en su trabajo durante mucho tiempo. Colin llegó a casa a medianoche, una hora normal para un restaurador. Darlene ya dormía, pero en la cocina le esperaba la cena bajo la tapa y una nota con una divertida historia sobre el visitante de hoy en el café. Era el tipo de nota que ella le había dejado desde sus primeros días juntos. Sentado en la oscura cocina, Colin pensó en lo mal que estaba todo. Kate era un soplo de aire fresco. Con ella se sentía joven y despreocupado. Ella compartía su pasión por la alta cocina, comprendía sus ambiciones profesionales. Pero era Darlene quien una vez había creído en él, quien había apoyado su sueño de abrir su propio restaurante, quien había invertido sus ahorros en él. El teléfono volvió a sonar. Kate le recordaba la reunión de mañana. Colin no contestó. Últimamente se encontraba cada vez con más ganas de cancelar otra cita. La pasión empezaba a remitir, dando paso a una vaga ansiedad. Kate era cada vez más exigente y hablaba con más frecuencia de su matrimonio. A la mañana siguiente se despertó con el olor de los productos recién horneados mientras Darlene probaba una nueva receta de croissants para su cafetería. Mientras la observaba trabajar en la masa, Colin se dio cuenta de repente de lo acostumbrado que se había vuelto a esas mañanas, a esa vida comedida que estaba poniendo en peligro. En el restaurante esperaba un nuevo lote de ostras frescas, una cata de vinos para la carta actualizada y una reunión con los proveedores. Colin se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en Kate ni en su propia doble vida, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los croissants de la mañana, a la media sonrisa de Darlene, a su ligero beso antes de marcharse. Aquella noche, tras cancelar otra cita con Kate con el pretexto de un banquete no programado, Colin pensó seriamente por primera vez en lo que iba a hacer a continuación. No quería perder ni a su familia ni su vida bien establecida, pero le parecía imposible romper su relación con Kate. La idea de que tarde o temprano tendría que tomar una decisión era persistente en su cabeza.
pero por el momento se limitaba a estar junto a los fogones, perfeccionando la salsa para un nuevo plato, y esperaba que todo se resolviera de algún modo. En el salón de belleza, Kate escrutó su reflejo. La estilista le estaba arreglando el pelo, convirtiendo los mechones negros como el grafito en rubios como la miel. La idea se le había ocurrido a Kate hacía una semana, cuando calculaba una vez más las pérdidas de la Etude Caramel. Aquella noche se había quedado en la cafetería más tiempo del habitual, tratando de encontrar la manera de salvar su negocio. Sobre la mesa había facturas, resúmenes de ventas y una lista de clientes fieles que cada vez era más corta. 3 manzanas separaban su local de Sweet Dreams. 3 manzanas que, de algún modo, no impedían que la gente fuera a Darlene's. Kate incluso se había reunido con un periodista del Portland Gourmet. El artículo sobre su cafetería iba a salir en un mes, justo a tiempo para el 6º aniversario de Caramel Etude. Kate se preparó cuidadosamente para la entrevista, escribiendo pies de foto de sus postres estrella y garabateando notas sobre el concepto de la cafetería en los márgenes del artículo. Más tarde revisó el material terminado, corrigió inexactitudes y añadió comentarios. La periodista insistió en conservar las notas manuscritas de la dueña de la cafetería en forma de encartes, para dar al artículo un encanto especial y mostrar a los lectores los ouvrailles del establecimiento de moda. Hojeando el periódico local, Kate se topó con un anuncio. Debido a una incapacidad temporal, busco sustituto para el puesto de panadero y pastelero. Y el pie de foto, Dulces Sueños. Estaba a punto de pasar la página cuando cayó en la cuenta. Kate recordaba con todo detalle una conversación con un cliente que, comparando las dos cafeterías, había mencionado que la crema de Darlene tenía algún secreto especial. En aquel momento, la frase solo había causado molestia, pero ahora, Kate sacó el móvil y abrió una foto del cartel de Dulces Sueños. Darlene salió en la foto por casualidad. Estaba limpiando la ventana, sin darse cuenta de que la competidora estaba haciendo la foto. Un vestido sencillo, el pelo recogido en un moño descuidado, sin maquillaje. Un plan empezó a formarse por sí solo. Kate había visto a Darlene unas cuantas veces de lejos, pero nunca se habían conocido en persona. Es más, en los 6 meses que llevaba dirigiendo Caramel Etude, Kate había evitado deliberadamente el contacto directo con su competidora. Un pequeño cambio de aspecto inventa una leyenda y puede intentar conseguir un trabajo temporal. La estilista terminó con su pelo y empezó con sus cejas, haciéndolas más claras y suaves. Kate sacó la lista que había hecho el día anterior. Gafas de montura sencilla, maquillaje mínimo, ropa de colores discretos, zapatos cómodos sin tacón, nada de ropa de diseño ni cosméticos de marca. En casa, colocó su nuevo vestuario sobre la cama. Vaqueros, camisetas, jerseys holgados. Toda la ropa había sido comprada en cadenas de tiendas, nada lujoso. Sobre el escritorio había papeles a nombre de Margaret Thompson, un nombre sencillo que no suscitaría demasiadas preguntas. La historia también estaba bien pensada. Se había mudado recientemente de Eugene. Había ido a la escuela de cocina, pero no había terminado por circunstancias familiares. Había trabajado en varias cafeterías. No le había contado nada a Colin. Él no lo entendería o quizá intentaría impedirlo. Últimamente se había vuelto distante y cancelaba las reuniones cada vez con más frecuencia. Eso no hizo más que reforzar la determinación de Kate. Tenía que actuar antes de perderlo todo. La entrevista en Sweet Dreams estaba prevista para el lunes por la mañana. Kate, ahora Maggie, llegó deliberadamente 15 minutos antes. La cafetería olía a vainilla y a productos recién horneados. Una mujer de mediana edad estaba detrás del mostrador colocando croissants en la vitrina. «Buenos días». Maggie se encorvó un poco, lanzándose una mirada insegura. «He venido por un anuncio de trabajo». Darlene salió de la cocina, limpiándose las manos en el delantal.
No se parecía en nada a como Kate se la había imaginado, sin aspavientos ni sencillez provinciana. Una mirada tranquila y atenta, movimientos seguros, dignidad natural en cada gesto. La entrevista transcurrió con facilidad. Maggie contó su historia. Admitió no tener mucha experiencia, pero subrayó su deseo de aprender. Darlene le hizo preguntas sencillas sobre técnicas básicas y le pidió sus recetas favoritas. Kate nombró deliberadamente los postres más sencillos, evitando mencionar los elaborados pasteles franceses por los que era famosa Caramel Etude. ¿Podrías empezar mañana?, preguntó Darlene. Normalmente me tomo un período de prueba de 2 semanas, pero se trata de una situación urgente. Marta, mi ayudante, se ha roto un brazo y dentro de 10 días tenemos una boda importante. Kate Maggie asintió con la cabeza, intentando contener una sonrisa triunfal. El primer paso estaba dado. Ahora solo quedaba adaptarse, aprender los procesos y encontrar el ingrediente secreto que hacía especiales los postres de Darlene. Salió del café y se dirigió directamente a Caramel Etude. Tenía que avisar al personal de que durante las próximas 2 semanas solo aparecería por las tardes. Rose se encargaría de cocinar y Emma estaría detrás de la caja. Kate miró su reflejo en el escaparate. Una chica rubia vestida con ropa sencilla, mínimamente maquillada, que no se parecía en nada a la dueña de una cafetería de moda. El plan parecía perfecto. Se enteraría de los secretos de su competidora, copiaría las recetas, quizá incluso encontraría la forma de dañar la reputación de Dulces Sueños. Una voz interior le susurraba que estaba yendo demasiado lejos, pero hacía tiempo que Kate había aprendido a ignorarla. Después de todo, el sentimentalismo no tiene cabida en los negocios, y lo que estaba a punto de hacer era espionaje industrial, nada más. La primera semana en Dulces Sueños resultó más difícil de lo que Kate había previsto. Darlene empezaba su jornada laboral a las 5 de la mañana y la nueva ayudante tenía que llegar a esa hora. El inusual horario era agotador. Normalmente Kate no se despertaba hasta las 8, pero madrugar no era el único reto. En Sweet Dreams casi todo se hacía a mano, sin utilizar mezclas preparadas ni alimentos precocinados. Todas las mañanas, la propia Darlene comprobaba la calidad de los alimentos traídos por los proveedores, escudriñando los huevos, probando la nata, evaluando la madurez de la fruta. «Maggie, mira», le tendió Darlene un albaricoque. «¿Hueles ese sabor? Esas frutas no necesitan azúcar extra, su dulzor natural es la decoración más importante del postre». Kate observaba atentamente cada movimiento de la anfitriona del café. Darlene trabajaba en silencio, sin aspavientos, pero tenía tiempo para todo. Para amasar la masa, comprobar la temperatura del horno, preparar los rellenos, decorar los pasteles. Cada acción estaba perfeccionada por años de práctica. El miércoles por la noche, Kate quedó con Colin. No se quitó a propósito los restos de harina de las manos, para que él viera que ella también estaba horneando, trabajando. Pero Colin parecía distraído y apenas escuchó su historia. Mencionó que Darlene estaba preparando una tarta especial para la boda de su sobrina y Kate se mostró recelosa. Aún no habían hablado de ese encargo en el café. Poco a poco, Kate Maggie empezó a darse cuenta de las peculiaridades del funcionamiento de Dulces Sueños. Darlene nunca ahorraba dinero en la compra, pero sabía cómo evitar el despilfarro innecesario. Las galletas sobrantes se utilizaban para espolvorear, los restos de hojaldre para hacer elegantes palmiers, la fruta demasiado madura se convertía en confituras. El personal también era variopinto. Joel, el barista y recepcionista a tiempo parcial, conocía a todos los clientes por su nombre. La anciana Marta, sustituida temporalmente por Maggie, pasaba a menudo a ver a sus colegas, a pesar de su brazo escayolado, y la joven Sara, que trabajaba en el salón, estaba aprendiendo de Darlene el arte de servir y decorar postres.
El viernes se produjo un momento desagradable cuando uno de los antiguos clientes de Caramel Etude entró en la cafetería. Kate apenas tuvo tiempo de escabullirse a la cocina, alegando una emergencia laboral. Este incidente la hizo pensar aún más en su tapadera y ser más cuidadosa. Al final de la semana, Kate empezó a darse cuenta de por qué la gente adoraba el local. No se trataba solo de los productos horneados. El local tenía un ambiente hogareño especial. Darlene recordaba quién prefería qué postres. Tenía un menú especial sin gluten para las personas con intolerancias y siempre se tomaba un momento para hablar con sus clientes. El sábado por la noche, mientras Kate revisaba el negocio en su propia cafetería, se dio cuenta de que estaba buscando en el lugar equivocado. El secreto del éxito de Sweet Dreams no estaba en ingredientes o técnicas especiales. Estaba en otra cosa, en la atención sincera a la gente, en el amor por su negocio, en la voluntad de dedicar tiempo a las pequeñas cosas que crean confort. Pero admitir eso significaba admitir su propia derrota. Kate sacó el móvil y comprobó los mensajes de Colin. Había vuelto a cancelarlo. En la pantalla apareció un aviso sobre el descenso de los ingresos de Caramel Etude en la última semana. Se sorprendió a sí misma pensando que, por primera vez en mucho tiempo, aquello no la perturbaba. Todos sus pensamientos estaban puestos en los preparativos de la próxima boda en Sweet Dreams. El lunes por la mañana, Darlene le pidió a Maggie que la ayudara a elaborar una nueva receta. Tienes un buen sentido del sabor. ¿Probamos a añadir dátiles a la crema de la tarta nupcial? Kate aceptó, sintiendo una extraña sensación de culpabilidad que crecía en su interior. Pero era demasiado tarde para echarse atrás. Ya había empezado a recabar información sobre proveedores de ingredientes para el aditivo especial que pensaba utilizar. Solo le quedaba elegir el momento adecuado. La oportunidad de deslizar el suplemento surgió de la nada. Darlene había anunciado que quería renovar el menú para la temporada de otoño, y ahora ella y Maggie estaban pasando mucho tiempo en la cocina experimentando con nuevas recetas. Darlene había decidido aligerarla añadiéndole una pasta cremosa de su propia cosecha. Kate escrutó el trabajo en curso. Darlene hacía la nata en pequeñas cantidades para que los postres estuvieran siempre frescos. Utilizaba una técnica de batido especial, añadiendo los ingredientes en una secuencia específica. Cada paso estaba calibrado con años de práctica. El día anterior, Kate se había encontrado con un viejo conocido del mundo de la restauración. Mark trabajaba para una empresa que suministraba suplementos nutricionales y sabía cómo conseguir lo que ella necesitaba. ¿Esto es seguro?, le preguntó, entregándole una bolsita. Por supuesto, mintió Kate. Es un espesante normal, solo que no quiero presumir ante los proveedores. De hecho, el aditivo se diseñó específicamente para alterar temporalmente el tracto gastrointestinal. Nada fatal, solo una ligera dolencia que la gente va a achacar a la comida rancia. La clave está en la dosis. Mientras tanto, en Sweet Dreams se preparaba un acontecimiento importante, el compromiso de un cliente habitual. Darlene quería hacer un postre especial y ahora ella y Maggie estaban trabajando en una nueva receta de brownie. Prueba 1. Darlene extendió una cucharada de crema. ¿Crees que está lo bastante cremoso? Kate lamió la cuchara pensativa. Era perfecto, ligero y aireado, con un sutil regusto a nuez. De pronto se sintió incómoda al pensar que iba a estropear aquel esplendor con su añadido. Aquella noche, de vuelta en el Caramel Etude, Kate sacó la bolsa y se quedó mirando el polvo blanco durante largo rato. Su mente daba vueltas a retazos de conversación, a las sonrisas de los clientes de dulces sueños, a los ojos amables de Darlene. El teléfono vibró, un mensaje de Colin. Lo siento, no puedo ir esta noche. Darlene está preparando una cena especial. Aquel mensaje fue la gota que colmó el vaso. Kate metió la bolsita en el bolso y empezó a hacer las maletas para volver a casa.
Había que poner en marcha el plan cuanto antes de que cambiara de opinión. Tendría la oportunidad mañana por la mañana. Darlene iba a preparar una gran tanda de crema para el fin de semana. La mañana empezó como de costumbre. Darlene amasaba la masa de los croissants, tarareando algo para sí misma. Maggie trabajaba en la crema, batiendo suavemente la mantequilla y la nata. En un momento dado, Darlene se excusó para reunirse con el proveedor y Kate recuperó rápidamente la bolsa. Le temblaban ligeramente las manos mientras echaba un poco de polvo en la crema casi terminada. «¿Cómo vas con la crema?», respondió Darlene inesperadamente deprisa. «Ya casi está», sonrió Maggie con cuidado. «Solo me falta añadir la pasta de almendras». «Estupendo. Acabo de hacer una tanda nueva. ¿Quieres probar?». Kate se quedó helada. Darlene había hecho una nueva pasta de almendras, más concentrada de lo habitual. Añadieron la pasta a la crema y Darlene empezó a verterla en moldes. «¿Sabes?», dijo, mirando con nostalgia los pasteles terminados, «a veces las mejores recetas se hacen por accidente. ¿Crees que son demasiadas almendras?». Kate negó con la cabeza, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. No podía predecir cómo se comportaría el aditivo en combinación con la nueva pasta de almendras. Por primera vez en mucho tiempo, temía de verdad las consecuencias de sus actos. El día transcurrió penosamente lento. Kate miraba el reloj de vez en cuando, esperando las primeras quejas de los clientes. Pero la gente entraba, comía sus postres y se marchaba satisfecha. Quizás se había equivocado con la dosis, o el suplemento era defectuoso. Después de comer, Colin entró en la cafetería. Los viernes solía pasarse por allí para hablar con su mujer de los planes para el fin de semana. Darlene saludó alegremente a su marido y le ofreció probar un nuevo postre con crema de almendras. Kate quiso gritarle, pensar en alguna excusa para detenerlo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Observó en silencio cómo Colin cogía la tarta, le daba un mordisco, sonreía a su mujer. Los acontecimientos se sucedían rápidamente. Colin había conseguido comerse la mitad de la tarta cuando su rostro cambió sutilmente. Dejó el plato sobre la mesa y miró a su mujer con extrañeza. «No me encuentro bien». Un minuto después estaba sentado en una silla, agarrándose el pecho y respirando con dificultad. Darlene corrió hacia su marido mientras Maggie se quedaba inmóvil en el mostrador, incapaz de moverse. Joel ya estaba llamando a una ambulancia y la joven Sarah acompañaba a los últimos clientes fuera del salón. Kate no recordaba cómo habían llegado los de la ambulancia ni cómo habían cargado a Colin en la camilla. Lo único que recordaba era la mirada de Darlene, confusa, asustada, incomprensible. Revoloteaba entre su marido y los pedidos sin terminar, intentando cerrar la cafetería mientras reunía el papeleo necesario para el hospital. «Maggie, tengo que ir con él. ¿Puedes encargarte aquí?». Darlene le apretó la mano. «Llama a los proveedores, cancela las entregas de mañana y comprueba el resto de los pasteles de este lote. A lo mejor le pasa algo a la crema». Al quedarse sola en la cocina, Kate recogió frenéticamente muestras de nata para probarlas. Le temblaban las manos y un pensamiento le retumbaba en la cabeza. No había querido que esto ocurriera. No había planeado que llegara tan lejos. Se suponía que el suplemento solo causaría un ligero malestar. No. El teléfono no paraba de sonar. Primero Darlene informó de que habían ingresado a Colin en la UCI y luego llamaron de sanidad. Kate respondía mecánicamente a las preguntas, recopilaba documentos, comprobaba las fechas de caducidad. Por la tarde se dirigió a su cafetería. Rose enarcó una ceja sorprendida al ver a su jefa con ropa sencilla y pelo rubio, pero guardó silencio. Kate se encerró en su despacho y sacó el teléfono. Debería haber llamado a Mark para averiguar la composición del suplemento, pero no se atrevió a marcar el número. El día siguiente pasó como un borrón. Darlene no apareció por el café, estaba en el hospital.
Maggie estaba haciendo papeleo, contestando llamadas de clientes preocupados, ayudando a los inspectores de sanidad. Cada vez que se abría la puerta se estremecía, esperando ver a la policía. Hacia el atardecer llamó Darlene. Sonaba cansada. Los médicos dicen que es una extraña reacción alérgica, pero Colin nunca ha tenido alergias. Dejó de hablar. Maggie, ¿podrías abrir el café mañana por la mañana? Quiero estar con él. Kate accedió, sintiendo que las náuseas le subían por la garganta. Tenía que dejarlo todo, confesar, pero ¿después qué? ¿La cárcel? ¿El fin de su carrera? ¿Perder todo lo que había construido? Las noticias ya habían dado las primeras noticias del incidente en el famoso café. Los periodistas habían intentado ponerse en contacto con Darlene, pero no contestaba al teléfono. Kate echó un vistazo a los comentarios en las redes sociales. La gente se preguntaba qué había pasado, compartía rumores, recordaba otros casos de intoxicación en la cantina. Al tercer día, Colin volvió en sí. Darlene llamó a la cafetería para dar la buena noticia, pero su voz seguía sonando preocupada. Los médicos no podían determinar la causa exacta del incidente. Las pruebas arrojaban resultados extraños, se necesitaban más pruebas. Su mente se tambaleaba con fragmentos de conversaciones con Darlene, su sonrisa confiada, la calidez con la que trataba a su personal, Colin en la habitación del hospital, enredado entre cables, la cafetería en la que tanto había invertido. Todo se unía en un nudo apretado que se hacía más fuerte cada día. Los inspectores llegaron a Sweet Dreams a primera hora de la mañana. Un médico sanitario, dos mujeres de la Unión de Consumidores y un joven técnico de laboratorio examinaron metódicamente cada rincón de la cocina. Tomaron muestras de alimentos, comprobaron la documentación, fotografiaron los equipos. Maggie les ayudó a encontrar los certificados y facturas adecuados, intentando no delatar su ansiedad. Darlene llegó del hospital a la hora de comer, demacrada y pálida. Se implicó de inmediato, respondiendo a las interminables preguntas de los inspectores. ¿Dónde compra los alimentos? ¿Quiénes son sus proveedores habituales? ¿Había habido antes algún caso de intoxicación alimentaria? Nuestra reputación es impecable. La voz de Darlene era firme. En 15 años de negocio nunca hemos tenido ni una sola queja grave. Inspecciono personalmente cada lote de comida. Mientras Darlene charlaba con los inspectores, Maggie miraba el registro de suministros. Buscaba cualquier pista que pudiera desviar las sospechas de la nata contaminada. De repente, le llamó la atención la última entrada. El albarán del nuevo proveedor de nata estaba fechado justo el día anterior al incidente. Darlene, llamó a la anfitriona, mira esto. Es la primera vez que trabajamos con esta empresa, ¿verdad? Darlene se acercó a la mesa y leyó el documento. Su cara se iluminó un poco. Sí, ofrecían mejores precios, así que pensé en probar. Los inspectores se interesaron enseguida por el nuevo proveedor. Mientras estudiaban los documentos, Maggie se escabulló a la trastienda y sacó su teléfono. Tenía que advertir a Mark, el proveedor del malogrado suplemento, que mantuviera la boca cerrada. Aquella tarde, Kate se sentó en su etude de caramelo vacía a ver las noticias. Los periodistas ya se habían enterado de la historia del envenenamiento. Famoso chef en cuidados intensivos tras visitar una cafetería. Misterioso incidente en una popular pastelería. Los titulares estaban salpicados de uno más espeluznante. Rose, su pastelera, se quedaba hasta tarde terminando los pedidos. «Quizá deberíamos cerrar temporalmente», preguntó con cautela. «La gente tiene miedo, nadie quiere correr riesgos». Kate se lo quitó de encima, pero por dentro sentía frío. Rose la había visto como Maggie y, aunque no había comentado nada sobre el cambio de aspecto de su jefa, podía surgir en cualquier momento. A la mañana siguiente, un representante de la empresa de suministro de cremas se presentó en Sweet Dreams. Juró que sus productos se sometían a los más estrictos controles de calidad, agitando algunos certificados.
Maggie fingió ser una asistente atenta, calculando cuánto tiempo podría mantener la situación bajo control. Por la tarde llegaron los resultados de las primeras muestras. No había nada sospechoso ni en la nata ni en los demás ingredientes. Los inspectores se quedaron perplejos. Todos los productos eran de calidad impecable. El equipo funcionaba correctamente y se respetaban las normas sanitarias. Comprobaremos a todos los proveedores, declaró el médico jefe de sanidad. Una reacción así no puede ocurrir así como así. Darlene asintió, y Maggie anotó diligentemente las órdenes en su cuaderno. Le temblaban las manos mientras garabateaba las líneas sobre la necesidad de tener una lista completa de los proveedores del último mes. Al llegar a casa aquella noche, Kate permaneció sentada frente al espejo durante largo rato, contemplando su reflejo. Su pelo rubio y su ropa sencilla la hacían parecer otra persona. Se sorprendió a sí misma pensando que ya estaba casi acostumbrada a ser Maggie, la chica dulce y modesta en la que confiaba Darlene. El teléfono no paraba de sonar. Los periodistas intentaban conseguir comentarios de la propietaria de Caramel Etude sobre el incidente de un competidor. Kate dejaba de llamar, consciente de que cada palabra que decía podía ser utilizada en su contra. En las noticias apareció una entrevista con el médico que trataba a Colin. Dijo algo sobre una reacción química inusual, síntomas atípicos. Kate apagó el televisor, incapaz de seguir escuchándolo. Tenía que encontrar la forma de cubrir sus huellas antes de que la investigación fuera demasiado lejos. En dulces sueños empezaba un nuevo día de trabajo. Maggie colocaba con diligencia los productos recién horneados en las vitrinas cuando llegó Darlene, desplomada, con los ojos enrojecidos por el sueño. Había pasado la noche en el hospital. Los médicos dicen que empieza a mejorar, dijo, ajustándose distraídamente el delantal. Pero sigue en cuidados intensivos. Maggie asintió con simpatía, reprimiendo el impulso de preguntar más. Cada vez que Darlene mencionaba el estado de su marido, sentía una punzada de culpabilidad en su interior, pero tenía un papel que desempeñar, el de la asistente atenta que simplemente empatizaba con la angustia de su señora. El día se hizo interminable. Darlene iba de un lado para otro entre la cafetería y el hospital, mientras Maggie se encargaba de la mayor parte del trabajo. A las 4, cuando la afluencia de clientes había disminuido, estaba agotada. «Me estás salvando», volvió a decir Darlene mientras se apresuraba a regresar al hospital. «Puedes ocuparte del cierre». Después de que Sweet Dreams cerrara, Kate condujo hasta su cafetería. De camino, se quitó el maquillaje ligero y se puso su ropa habitual. En el Caramel Etude tenía un montón de cosas que hacer. Facturas, pedidos, informes. Rose se quedó hasta tarde, como de costumbre. «Es un día duro para la competencia», dijo despreocupada. «Dicen que el marido de la casera sigue en cuidados intensivos». Kate fingió estar completamente absorta en el papeleo. No podía permitirse ninguna emoción de más. Rose era demasiado observadora. A última hora de la tarde, Kate condujo hasta el hospital. Estuvo sentada en el coche durante horas, mirando las ventanas de la unidad de cuidados intensivos. Varias veces intentó levantarse para pensar en algo, solo para ver a Colin. Pero era demasiado arriesgado. Darlene podía reconocerla incluso maquillada. A la mañana siguiente, Maggie estaba de vuelta en Sweet Dreams, ayudando con las auditorías de alimentos y recibiendo entregas. Darlene llamó. Se quedaría en el hospital hasta la hora de comer, pues tenía que esperar los resultados de nuevas pruebas. Durante todo el día, Kate Maggie se debatió entre la culpa y el miedo a exponerse. Cuando Darlene regresó para informar de un nuevo empeoramiento del estado de su marido, casi se delata al girar demasiado bruscamente hacia la puerta de la cocina. Aquella noche, en Caramel Etude, Kate por fin dio rienda suelta a sus lágrimas. No quería hacerle daño a Colin. Aquel estúpido aditivo solo debía ahuyentar a los clientes de la competencia, no.
El teléfono volvió a mostrar una llamada perdida de Mark. Estaba claro que quería hablar de lo sucedido, pero ella no estaba preparada para esa conversación. Día tras día seguía con su doble vida. Ayudante de modelo en una cafetería, propietaria agobiada por la culpa en otra, e interminables tardes fuera del hospital, donde solo podía contemplar desde lejos las ventanas tras las cuales Darlene estaba implacablemente de guardia junto a la cama de su marido. Cada vez que cambiaba de una imagen a otra, Kate sentía que se enredaba más y más en sus propias mentiras, y Colin seguía en cuidados intensivos, y ella no podía hacer nada para deshacer lo que había hecho. La mañana en Sweet Dreams empezó como de costumbre. Maggie estaba ayudando a Darlene con la masa de los croissants cuando sonó el teléfono. Darlene cogió el auricular, escuchó a la persona con la que hablaba y se le iluminó la cara. Han trasladado a Colin fuera de cuidados intensivos. Le dio un fuerte abrazo a su ayudante. Se está recuperando. Maggie palmeó torpemente la espalda de su ama. Se alegraba de verdad de que Colin hubiera sobrevivido, pero, por otro lado, su traslado a una planta normal significaba que pronto podría hablar. ¿Y si sospechaba algo? Después de comer, el funcionario de sanidad entró en la cafetería para informar de que la investigación continuaba, pero que habían encontrado algunos compuestos químicos inusuales en las últimas muestras. Darlene escuchó atentamente mientras Maggie intentaba pasar desapercibida, fingiendo estar ocupada limpiando. Por la noche, de vuelta en Caramel Etude, Kate sacó una bolsa de suplementos sobrantes. Necesitaba deshacerse de las pruebas, pero lo dejó para más tarde. Últimamente, le atormentaba cada vez más la sensación de que se había pasado de la raya. El papel de simplona de Maggie se estaba imponiendo poco a poco, y a veces se encontraba disfrutando trabajando en la acogedora cafetería de Darlene. Al día siguiente llegó temprano para hablar con la dueña. Darlene estaba comprobando los pasteles de la mañana. «Estoy pensando en marcharme», empezó Maggie, eligiendo las palabras con cuidado. «Mi familia me ha llamado desde Eugene, y allí hay problemas». Darlene meneó la cabeza con tristeza. «Es una pena, eras una auténtica pieza del equipo, pero la familia es más importante, claro. ¿Cuándo piensas irte?» «Al final de la semana, supongo. No quiero dejarte sin ayuda en un momento de necesidad». El día transcurrió con la rutina habitual, pero Kate sentía los ojos de Joel clavados en ella todo el tiempo. Tal vez fueran imaginaciones suyas, pero el camarero parecía mirarla con más atención que de costumbre. Aquella tarde volvió al hospital, no como Maggie, sino como Kate. Necesitaba ver a Colin, hablar con él. Pero cerca de la entrada de la sala se topó con Darlene. No prestó atención a la extraña mujer, que pasaba deprisa con una bolsa de fruta. En casa, Kate sacó un espejo y se miró detenidamente. Su pelo rubio empezaba a oscurecerse en las raíces y la sencilla ropa de Maggie estaba tirada en un montón desordenado sobre la silla. Era hora de poner fin a este juego antes de que fuera demasiado tarde. Llegó temprano al trabajo y empezó a recoger sus cosas de la taquilla. Sobre el escritorio había una pila de recetas que había copiado en secreto de Darlene. Ahora mismo aquellas hojas parecían la prueba de un crimen. ¿Decidiste limpiar antes de irte? La voz de Darlene llegó desde detrás de ella. Kate se estremeció y se volvió. La anfitriona parecía renovada y por primera vez en días tenía un saludable rubor en la cara. «Sí, no me gusta dejar un desastre», sonrió Maggie tensa. «¿Sabes?» Darlene se sentó en el borde de la mesa. Colin volvió en sí ayer. Los médicos dicen que tiene una suerte increíble. Un par de días más y lo trasladarán a una habitación normal. Kate sintió un escalofrío. Se imaginó que iba a ver a Colin como Kate y que tenía que fingir que no sabía nada de lo ocurrido. Al final del día, ya había recogido todas sus cosas. Darlene insistió en organizar una merienda de despedida y todo el personal se reunió alrededor de una mesa en el vestíbulo.
Joel preparó un café especial y Sara horneó las galletas favoritas de Maggie. Gracias por estar conmigo cuando lo he necesitado, se despidió Darlene abrazando a su ayudante. Kate contuvo las lágrimas a duras penas. Nunca pensó que mentir pudiera ser tan doloroso. En el bolsillo llevaba una bolsa arrugada con restos de suplementos, la última prueba de la que necesitaba deshacerse. Al salir de Sweet Dreams, no fue a Caramel Etude. En lugar de eso, se dirigió al río y allí, al amparo del crepúsculo, arrojó la bolsa al agua. Ahora solo tenía que teñirse el pelo de negro y volver a su vida normal. ¿Pero funcionaría? El salón de belleza olía familiarmente a tinte. Kate se miró en el espejo y vio cómo las hebras rubias se oscurecían poco a poco. En las últimas semanas, se había acostumbrado a esconderlos bajo pañuelos de seda y gorros de cocinera. La imagen de propietaria de éxito de una cafetería de moda exigía estar impecable. Solo una vez, en la agitación posterior al envenenamiento de Colin, se había olvidado de ello. Rose no había hecho ningún comentario sobre su aspecto. La habitación del hospital estaba en silencio. Darlene había estado sentada junto a su marido cuando éste recobró el conocimiento. Durante unos minutos Colin se limitó a mirar el techo, luego movió la mano débilmente. «Bebe». Su voz era ronca tras el largo silencio. Darlene le acercó el vaso de agua a los labios. Bebió unos sorbos y volvió a apoyarse en la almohada. Su rostro se contorsionó como si intentara recordar algo. «Kate», murmuró. «¿Dónde está Kate?» Darlene se quedó helada. Al principio pensó que no lo había oído bien. Quizá había dicho «¿Dónde estoy?». Pero Colin volvió a repetir el nombre, más bajo, cayendo de nuevo en el olvido. Aquella noche, en el café vacío, Darlene abrió su diario. Algo la preocupaba. Volvió a hojear las páginas hasta el día anterior a todo lo ocurrido. El teléfono de su marido, requisado por la policía para una inspección, aún no se lo habían devuelto. Buscaban allí información sobre posibles amenazas. En Caramel Etude, Kate se reunía con periodistas. Tras la recuperación de Colin, el interés de la prensa por la historia del envenenamiento no hizo más que aumentar. Hizo breves comentarios, dio el pésame a los competidores y dijo lo justo sobre la importancia de la seguridad en el sector de la restauración. Darlene, mientras tanto, iba ensamblando un mosaico de detalles aleatorios. Recordó cómo Colin había empezado a quedarse en el restaurante más a menudo hacía unos meses, cómo habían cambiado sus hábitos. Había empezado a afeitarse 2 veces al día, se había comprado un perfume nuevo. El nombre de Kate le rondaba la cabeza, exigiendo respuestas. Al día siguiente, caminó decidida hacia el Caramel Etude. Kate acababa de salir de la cafetería, una delgada morena vestida con un elegante traje. Había algo en sus movimientos que le resultaba vagamente familiar. Darlene no podía evitar la sensación de haberla visto antes. Colin se estaba recuperando. Podía hablar largo y tendido, aunque a menudo se confundía de fechas y acontecimientos. No volvió a mencionar a Kate. Tal vez aquella primera vez no fuera más que un delirio febril. Pero Darlene no podía olvidar la naturalidad con que el nombre había salido de sus labios. En Sweet Dreams, la vida volvía poco a poco a la normalidad. Joel decía a los clientes lo mucho que echaban de menos a los clientes habituales. Sara estaba colocando los productos recién horneados en las vitrinas. Solo el puesto de Maggie estaba vacío. Aún no habían encontrado una nueva ayudante. Por la tarde, Darlene se quedó más tiempo de lo habitual en la cafetería. Sacó una carpeta de expedientes de empleados. Allí estaba la solicitud de empleo de Maggie. Por alguna razón quiso echar otro vistazo a sus credenciales, releer las referencias. El teléfono sonó en la mesa. Llamaba a la policía. Por fin iban a devolver a Colin las pertenencias que le habían confiscado para la investigación. Darlene les había pedido que las llevaran directamente a la cafetería. No quería dejar los papeles de Maggie desatendidos.
Por la mañana, Colin habló por primera vez de trabajo. Le preguntó por la cafetería y cómo se las arreglaba Darlene sola. Ella le habló de la ayudante temporal que tanto les había ayudado en los momentos de necesidad. ¿Cómo se llamaba?, preguntó distraído. Maggie, Margaret Thompson. Algo brilló en sus ojos. ¿Ansiedad, tal vez? Pero enseguida apartó la mirada y habló de otra cosa. Y Darlene recordó de pronto haberlo visto una vez a la salida del Caramel Etude. Entonces no le había dado mucha importancia. ¿Qué negocio podía tener un restaurador en el centro de la ciudad? El rompecabezas iba encajando poco a poco, aunque aún no había visto el cuadro completo. Pero su intuición le decía que todo estaba relacionado de algún modo. El nombre de Kate, la repentina aparición y desaparición de Maggie, el envenenamiento de Colin. Lo único que le quedaba por averiguar era cómo. Darlene hojeó una vieja revista de cocina, tratando de distraerse de sus inquietantes pensamientos. La había encontrado en un cajón de su escritorio, donde apilaba publicaciones periódicas para leer en sus ratos libres. Le llamó la atención un artículo sobre una nueva cafetería de moda en el centro de la ciudad. Recordaba que tenía intención de leerlo, pero el envenenamiento de Colin se había convertido en una distracción. Caramel Etude, decía el titular. Darlene miró las fotos de los exquisitos pasteles, leyó la historia de la creación del café. En los márgenes había notas manuscritas de la propietaria, Kate Holloway, compartiendo sus secretos de elaboración de postres y comentando el proceso fotográfico. La letra le resultaba extrañamente familiar. Darlene se levantó de la mesa y sacó una carpeta con los expedientes de los empleados. La solicitud de Maggie estaba encima. Nunca la archivó tras su repentina marcha. La letra de la solicitud y la de las páginas del diario eran idénticas. Las mismas curvas distintivas en las letras, la misma ligera inclinación hacia la derecha. El lavavajillas retumbó en la cocina. Darlene despertó de su aturdimiento y cogió el teléfono con decisión. Marcó el número de su vieja amiga de Eugene. Jane, ¿recuerdas que dijiste que conocías a todos los que trabajaban en la panadería? ¿Podrías hacer algunas averiguaciones sobre Margaret Thompson? Una hora más tarde, Jane volvió a llamar. Cariño, he llamado a todas las escuelas de pastelería y cocina. Nadie conoce a Margaret Thompson. A lo mejor trabajaba extraoficialmente. Darlene dio las gracias a su amiga y se quedó pensativa mirando la revista. Recordó cómo Maggie a veces hacía una extraña pausa antes de decir algo, como si comprobara sus palabras. Cómo evitaba cuidadosamente que la fotografiaran en actos corporativos. Cómo se estremeció una vez al oír el nombre de Kate en una conversación con un cliente. Al día siguiente condujo hasta el barrio donde se encontraba Caramel Etude. Aparcó al otro lado de la calle y observó la entrada de la cafetería. A las 10 de la mañana, el personal salía a fumar. 2 camareras y una mujer mayor, al parecer la pastelera. ¿Y recuerdas cuando la jefa experimentaba con su imagen?, dijo la pastelera. Era rubia, con los pies en la tierra, justo la prueba de todas las bromas ligeras. Vamos, Rose, dijo una de las camareras. ¿Y qué si quería un cambio? Quería un cambio justo cuando ocurrió esta historia en Sweet Dreams, dijo Rose. Es una extraña coincidencia, ¿no crees? Darlene sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Recordó el pelo rubio de Maggie, sus andares inseguros, su ropa cuidadosamente sencilla. Nadie había visto nunca a Kate Holloway en los días en que Maggie trabajaba para ellos. Aquella tarde llegó al café un policía con una caja con las pertenencias de Colin. Darlene sacó inmediatamente el teléfono de su marido. Allí podría haber alguna pista. Revisando mensajes y fotos, encontró una carpeta en el archivo de correo. Fotos de algún festival de restaurantes, Colin dando una clase magistral. Y al fondo, Kate Holloway, todavía con el pelo oscuro, mirándolo con indisimulada admiración. Darlene siguió desplazándose,
selfies compartidos, correspondencia, citas. El último mensaje estaba fechado el día del envenenamiento. Por fin encajaban todas las piezas del mosaico. Maggie y Kate eran la misma persona. La amante de su marido se había infiltrado en ellas con una identidad falsa para... ¿Para qué? Conseguir las recetas, para arruinar la reputación del café. Pero entonces, ¿por qué fue Colin el que salió herido? Darlene dobló los documentos en una carpeta. Ahora que sabía la verdad, tenía que decidir qué hacer con ella. En la cocina, Joel preparaba café para los últimos clientes y el horno olía a productos recién horneados. Por alguna razón, los sonidos y olores familiares de su cafetería favorita ya no la reconfortaban. Darlene entró en el Caramel Etude justo antes de la hora de cierre. Kate estaba contando los recibos detrás del mostrador, con el pelo negro recién teñido brillando a la luz de las lámparas. El timbre de la puerta tintineó y Kate levantó la vista. «Perdone, estamos cerrando». Kate se detuvo en seco al reconocer a la visitante. Darlene colocó en silencio una revista sobre el mostrador, abierta por un artículo sobre la Etude Caramel. Al lado había una solicitud de empleo firmada por Margaret Thompson. Interesante letra, ¿verdad? Darlene habló en voz baja, pero su voz se oyó claramente en la habitación vacía. Una inclinación tan distintiva, unos rizos tan inusuales en las letras. Kate bajó lentamente las manos. No intentó defenderse ni hacerse la sorprendida. Se dio cuenta de que el juego había terminado. «Así que lo has adivinado». Se reclinó en la silla. «¿Hace cuánto tiempo?» «No hace mucho. Primero la escritura, luego una comprobación de su leyenda en Eugene, las conversaciones de su personal». Darlene guardó silencio. «¿Por qué? ¿Qué buscabas?» «Quería hacer daño a tu cafetería», dijo Kate con suavidad, como si estuviera leyendo una receta. «Dañar tu reputación, desanimar a los clientes. Se suponía que el suplemento solo te haría sentir un poco enferma. Provocó el coma de mi marido». Algo tembló en el rostro de Kate. «No pretendía, no pensé que vendría ese día. Normalmente venía los viernes y entonces...» «¿Habías quedado con él?» No era una pregunta. «Sí, pero realmente no estaba planeando envenenarlo y le quería». Darlene sonrió con amargura. «¿Lo amabas? ¿Tanto que estabas dispuesta a destruir a su familia, su reputación? ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que aún no se ha recuperado del todo. Los médicos dicen que podría haber complicaciones». Kate se puso pálida. Se hizo un gran silencio en la habitación, solo roto por el tic-tac del reloj. «¿Y ahora qué?», preguntó al fin. «Voy a ir a la policía». Darlene recogió sus papeles. «Tengo todas las pruebas de tu engaño y del intento de envenenamiento, y luego le diré a Colin quién está realmente detrás de su enfermedad». «Me odiará», dijo Kate en voz baja. «¿Qué te creías? ¿Que podías jugar impunemente con la vida de los demás?» Darlene pasó casi 2 horas en comisaría. El detective Morrison, un hombre mayor con buen ojo, registró meticulosamente las declaraciones y envió a los forenses a comparar muestras de escritura. Al anochecer, se había emitido una orden de registro para el Caramel Etude. La prueba final fue hablar con su marido. Colin se había fortalecido lo suficiente como para permanecer en cama durante largos periodos de tiempo. Cuando vio a su mujer, sonrió, pero la sonrisa se desvaneció al notar la expresión de su rostro. «Lo sé todo». Darlene se agachó en el borde de la cama. «Sobre Kate, y que fue ella quien intentó envenenar a los clientes de mi cafetería, pero que te envenenó a ti en su lugar». Colin se puso pálido. Ella le contó metódicamente, sin levantar la voz, toda la historia, desde la aparición de Maggie hasta la confesión de Kate. Él escuchó en silencio, solo la ictericia recorría su rostro demacrado de arriba a abajo. «No lo sabía», dijo al fin. «Juro que no sabía nada de sus planes». «¿Planes?». Darlene sacudió la cabeza. No se limitó a hacer planes.
Se infiltró en mi cafetería con una identidad falsa, se ganó mi confianza y luego casi te mata. ¿Y todo por qué? ¿Por competencia? Colin se apartó de la ventana. Una fina lluvia otoñal lloviznaba al otro lado de la ventana. Lo siento, dijo en voz baja, por todo. Darlene permaneció en silencio. La policía está registrando el Caramel Etude ahora mismo. Espero que encuentren todas las pruebas. Y tú y yo tenemos mucho en qué pensar. El despacho del detective Morrison estaba lleno de humo. Miró los documentos por tercera vez y sacudió la cabeza. Señora McKinley, las similitudes caligráficas por sí solas no bastan. La señorita Holloway no niega conocer a su marido, pero niega todas las demás acusaciones. Darlene apretó el bolso entre las manos. Pero si me lo ha confesado, delante de testigos, el detective suspiró. No tenemos pruebas concluyentes. Los forenses no encontraron restos de toxinas y toda la comida era de buena calidad. Incluso si ella puso algo en la crema, no hay forma de probarlo. Mark, el proveedor del desafortunado aditivo, se frotaba nerviosamente la manga de su desgastada chaqueta. Negó categóricamente que estuviera vendiendo nada peligroso. Solo era un espesante corriente de China, sin certificados, por supuesto, pero llevo varios años vendiéndolo y no he tenido ningún problema. En el Caramel Etude se respiraba un ambiente nervioso. Rose intentaba mantener su porte habitual, pero Kate notaba sus miradas recelosas. Seguramente ya había reconocido todas las rarezas de las últimas semanas, el repentino cambio de aspecto de su jefa y sus frecuentes ausencias. Aquella tarde, sola, Kate sacó una copa de vino y se sentó junto a la ventana. Abajo, los transeúntes correteaban, ocupándose de sus asuntos. Podría haber acabado mucho peor. La cárcel, el hundimiento total del negocio, demandas judiciales. Pero la ausencia de pruebas directas no significaba que no hubiera culpables. Por la mañana llamó la madre de Colin. Se había enterado por casualidad de toda la historia por la vecina de Darlene. Kate no cogió la llamada. ¿Qué podía decirle a la mujer? Lo siento, no pretendía envenenar a su hijo, solo planeaba meterme en los asuntos de su mujer. En Sweet Dreams, la vida iba mejorando poco a poco. Colin se estaba recuperando, aunque los médicos advirtieron de posibles problemas hepáticos. Darlene no presentó cargos. Quizá no quería traumatizar a su marido o simplemente se dio cuenta de lo inútil de la idea. Kate vacilaba entre su deseo de confesar y su instinto de conservación. La confesión podía aliviarla, pero también destruir todo lo que había construido en los últimos años. Su reputación ya estaba hecha añicos. En el mundo de la restauración, los rumores se propagan con rapidez. Mark ya no contestaba al teléfono. Probablemente temía ser procesado por vender suplementos de contrabando. Aunque es posible que no conociera las verdaderas propiedades del polvo, ya que esas cosas suelen salir a la luz en la cadena de suministro de los restaurantes. Los días pasaban lentamente. Kate realizaba las actividades habituales: abrir la cafetería, comprobar los preparativos, comunicarse con los clientes. Pero por dentro se encogía al pensar que en cualquier momento Darlene podría aparecer con nuevas pruebas o la policía con una orden de detención. Rose se pasó un día por allí después de cerrar. «Sabe, jefa, no le voy a preguntar qué ha pasado realmente ahí dentro, pero si necesitas hablar». Kate se limitó a negar con la cabeza. No estaba preparada para una conversación sincera, ni siquiera con alguien que sabía demasiado. Más tarde, sentada en el pasillo vacío, sacó el móvil y abrió una carpeta de fotos. Imágenes de ella y Colin juntos, tan felices y despreocupados. Había llegado el momento de tomar una decisión. Podía pasar desapercibida, esperar a que amainara la tormenta. Al fin y al cabo, no había pruebas directas de su culpabilidad, o encontrar la fuerza para confesar, para intentar expiar lo que había hecho. En cualquier caso, su vida nunca volvería a ser la misma.
A la mañana siguiente vio una carta de Darlene en el correo, solo una línea. Espero que te des cuenta de lo que has hecho. Kate se quedó mirando la pantalla un largo rato antes de pulsar "Itiaias". Quizá había llegado el momento de dejar de esconderse. Dulces Sueños olía a canela y vainilla. Darlene estaba limpiando las mesas después de cerrar cuando sonó el timbre. Kate estaba en el umbral, con un sencillo abrigo negro, sin maquillaje, y una expresión de incertidumbre en el rostro. «Ya hemos cerrado», dijo Darlene distraídamente. «Lo sé», se adelantó Kate unos pasos. «No he venido a por café». Sacó un pequeño pendrive del bolso. «Está todo aquí. La confesión completa, los detalles, los nombres. Lo que hagas con esta información depende de ti». Darlene miró el pendrive, pero no lo cogió. «¿Por qué ahora? Ya ha pasado un mes». «Porque ya no puedo más». Kate colocó el pendrive sobre la mesa más cercana. «Sé que ahora no tienes tiempo para esto. Me he enterado de lo del divorcio». Darlene se estremeció como si hubiera recibido un golpe. La decisión de solicitar el divorcio no había sido fácil, pero cada día que pasaba con Colin le recordaba la traición. Él no se había resistido. Quizá también se había dado cuenta de que algunas cosas no podían deshacerse. «Tienes razón», cogió por fin el pendrive. «Realmente no tengo tiempo para esto. ¿Sabes qué es lo más extraño? Ni siquiera estoy enfadada contigo. Probablemente debería estarlo, pero...» Se encogió de hombros. Demasiado cansada de todo esto. Kate asintió. «Lo comprendo. Solo quería que supieras la verdad. Toda la verdad». Cuando la puerta se cerró tras Kate, Darlene permaneció largo rato con el pendrive en las manos. En el último mes, había aprendido a vivir su vida de nuevo, sin mirar atrás, sin temer por la reputación del café, sin la amargura de la traición. Dulces Sueños recuperó poco a poco su antigua popularidad. Volvieron los clientes habituales. Al día siguiente le dio el pendrive a Colin. Acababa de pasar a recoger sus últimas cosas. El divorcio había terminado. «¿Qué es esto?», le preguntó. «Algo que probablemente necesites saber». Darlene se volvió hacia la ventana. «Depende de ti». Colin hizo girar el pendrive entre sus manos y se lo guardó en silencio en el bolsillo. Fuera de la ventana caían las primeras nevadas, espolvoreando las aceras con polvo blanco. Darlene pensó que pronto tendría que cambiar el menú. El invierno siempre requería postres especiales, más cálidos y acogedores. No sabía si Colin escucharía la confesión de Kate. No sabía qué haría con aquella información. Tal vez la verdad ya no importaba. Cada uno iba por su lado. En la cocina, Joel empezaba a prepararse para mañana. Ella lo oía fregar los platos y comprobar la cafetera. La vida continuaba y había una cantidad inesperada de luz en esta nueva vida.